Bueno, ahora sí empecemos. Muy buenos días. Mi nombre es Hernán Casanova. Yo soy el tutor de lectura crítica. Voy a estarlos acompañando durante estas sesiones hasta el finales de mes de octubre para lo que va a ser la preparación en la prueba Saber 2020 grado 11. Así que ya hemos tenido oportunidad de dejar el material en el chat, lo que es la prueba diagnóstica y las guías, así como de algunos videitos que he realizado para lo que va a ser un ejemplo de lo que es la pregunta problema con múltiples opción de respuesta. Una sola respuesta, perdón. Bueno, entonces hoy vamos a tener la guía número 5. Vamos a tener la guía número 4, perdón. La guía número 4. Y vamos a empezar a presentar a partir de ahora la guía número 4. Cualquier inquietud, inicialmente escribimos por el chat. Ya estamos visualizando la presentación, profesores y alumnos. Sí. La Universidad del Cauca, en asocio con la Gobernación del Cauca y el programa Permanecer, presentan Todos a la U, primer encuentro, lectura crítica. Contenido de la guía número 4. Para el día de hoy profundizaremos en textos continuos, literarios, fragmentos de novela, cuentos, poesía, dramaturgia y ensayo. El objetivo general de la guía número 4 es identificar y analizar los diferentes géneros literarios continuos que evalúa la prueba Saber 11. Conocimientos previos. Para ayudarte a lograr el objetivo anterior, es necesario que tengas en cuenta los siguientes conceptos. ¿Qué es un texto literario? ¿Qué características tienen los textos literarios? ¿Qué es un género literario? ¿Qué es un texto literario? El texto literario es aquel donde predomina la función poética del lenguaje, es decir, donde la composición del texto atiende fundamentalmente a la forma en sí del lenguaje, a su belleza y a su capacidad para recrearnos mundos imaginarios. En este sentido, recrea mundos de ficción, bien se trate de la relación de sucesos imaginarios, bien de ideas, conceptos o argumentos. Como tal, un texto literario transmite sensaciones, emociones, sentimientos, ideas y pensamientos al lector. Aquí vemos en esta imagen texto literario. Son textos escritos con la intención de expresar ideas y emociones, representar situaciones o narrar historias desde un punto de vista subjetivo. Aquí vemos al ingenioso Hidalgo de la Mancha y al autor Miguel de Cervantes, ¿verdad? La obra en castellano más clásica y conocida. Los textos literarios se clasifican conforme a 4 grandes géneros, los cuales son: 1, la narrativa; 2, el lírico; 3, el dramático; 4, el ensayo. La narrativa. Dentro del género de la narrativa encontramos al cuento breve, novela o fragmento de novela, crónica y otras formas de relato real o imaginario, fantástico o realista. En ellos se hace énfasis en los personajes, en la trama y sobre todo en la figura del narrador, que es quien cuenta la historia. ¿Quién me quiere ayudar a leer la lírica o poesía, profesor o alumnos? Yo, Gracias. la lírica o poesía expresa los pensamientos, ideas, sentimientos, emociones y perspectivas del autor. Por lo general, el texto está compuesto por versos y rimas, que le dan una musicalidad en la lectura al escrito. Muchas gracias. La dramaturgia. Estos textos están destinados a su representación en el teatro, el cine o la televisión. Los personajes interactúan en los escenarios y usan el diálogo para contar la historia.
¿Hemos hecho algunas representaciones alguna vez en el colegio, chicos, profesores? Es una buena forma también de apropiarnos de los textos, ¿no? La representación. El ensayo. Este género consiste en el abordaje reflexivo y explicativo, expositivo y argumentativo de un tema cualquiera que interese al autor mediante un ejercicio de exposición que busca ofrecer los puntos de vista del autor. A continuación, observaremos algunos ejemplos de textos literarios continuos y demos respuesta a cada uno. A continuación, observemos algunos ejemplos de textos literarios continuos y demos respuesta a cada uno de ellos. Responda a la pregunta número 1 de acuerdo con la siguiente información. Con el siguiente fragmento comienza la novela Sin Remedio de Antonio Caballero. Los sucesos tienen lugar en la madrugada. Los protagonistas son Escobar, un poeta frustrado, y Fina, la mujer con quien vive. A los 31 años, Rimbaud estaba muerto. Desde la madrugada de sus 31 años, Escobar contempló la revelación parada en el alféizar como un pájaro. A los 31 años, Rimbaud estaba muerto. Increíble. Fina seguía durmiendo junto a él como si no se diera cuenta de la gravedad de la cosa. Le tapó las narices con los dedos. Fina gimió, se revolvió en las sábanas y después, con un ronquido, empezó a respirar tranquilamente por la boca. Las mujeres no entienden. Afuera cantaron los primeros pájaros. Se oyó el ruido del primer motor, que es siempre el de una motocicleta. Es la hora de morir. Sentado sobre el coxis, con la nuca apoyada en el filo del espaldar de la cama y los ojos mirando el techo sin molduras. Escobar se esforzó por no pensar en nada, que el universo lo absorbiera dulcemente, sin ruido, que cuando Fina al fin se despertara, hallara apenas un charquito de humedad entre las sábanas revueltas. Pensó que ya nunca más sería el mismo, que se esforzaba ahora por no pensar en nada. Pensó que nunca más sería el mismo, que ahora pensaba que nunca más sería el mismo. Pero afuera crecían los ruidos de la vida. Sintió en su bajo vientre una punzada de advertencia, las ganas de orinar, la vida. Ah, levantarse. Tampoco esta vez moriremos. Vio asomar una raja delgada del sol por sobre el filo de los cerros como una ascua. El sol entero se alzó de un solo golpe, globuloso, rosado oscuro en la neblina, y más arriba el cielo era ya azul, azul añil tal vez. ¿Cuál es el azul añil? Y más arriba todavía de un azul más profundo, tal vez azul cobalto, como todos los días probablemente, aunque esas no eran horas de despertarse a ver todos los días. Nada garantizaba que el sol saliera así todos los días. No era posible. Decidió brindarle un poema como un acto de fe. Sol puntual, sol igual, sol fatal, lento sol caracol, sol de Colombia. Y era un lánguido sol lleno de heles, de día que promete lluvia. Quiso despertar a Fina para recitarle su poema, pero ya había pasado el entusiasmo. Quieto en la cama, vio el lento ensombrecerse del día, las agrias nubes grises crecer sobre los cerros, el trazado plomizo de las primeras gotas de la lluvia pesadas como piedras. Tal vez hubiera sido preferible estar muerto, no soportar el mismo día una vez y otra vez, el mismo sol, la misma lluvia, el tedio hasta los mismos bordes, la vida que va pasando y va volviendo en redondo. Y si se acaba la vida, faltan las reencarnaciones, el previsible despertar de Fina, el jugo de naranja, el desayuno. Tomado de Antonio Caballero, 2004, Sin Remedio, Bogotá,
Alfaguara Editores, página 13 y 14. Bueno, ahorita vamos con la pregunta número 1. Responda a la pregunta 1 de acuerdo con la siguiente información. A partir de sus pensamientos y actitudes, es posible concluir que Escobar es un hombre A, psicótico y con tendencias depresivas, B, entusiasta y entregado a su pareja, C, organizado e inmerso en la rutina, o D, sensible y con angustias. A partir de ahora respondemos por el chat y tenemos 1 minuto y 15 segundos para responder. Empezamos a partir de ahora. Lax responde que es la D, Laura Escobar la D, Harold Andrés D, Ana Sofía D, Dayan Caicedo D, Harold D, Byron Alexis D, Natalia Paz y Valentina Velasco D, Cami González D, Sara Quintana D, Karen Melisa Montenegro D. Nos vamos acercando al tiempo de cierre. Demos otros segunditos para responder. ¿Quién más? Marisabel Velasco D. Completado el tiempo, veamos la respuesta en la cual todos hemos respondido la D. Muy bien. Respuesta correcta, D. Para llegar a la respuesta correcta es necesario descartar las opciones que se alejan de la descripción que hace el narrador de la novela. En este sentido, la opción B y C manifiestan que Escobar es un hombre entusiasta y entregado a su mujer, o que nuestro personaje es organizado e inmerso en la rutina y claramente en las escenas narradas, Escobar actúa de forma despectiva hacia su mujer porque se encuentra durmiendo. Tampoco se describe a Escobar como un tipo organizado. Solo al final del texto se incluye el fastidio con la rutina. Quedando las opciones A y D, debemos hacer un análisis profundo en el significado de las palabras y ver si corresponden a la psicología de Escobar. Las palabras son psicótico, tendencias depresivas, sensible y con angustias. La respuesta está en el inicio del texto, cuando se advierte que Escobar es un poeta fracasado y por lo general los poetas son sensibles. De hecho, le compone un poema al sol. El inconveniente de la opción A está en el concepto de psicótico, enfermedad mental grave que se caracteriza por una alteración global de la personalidad acompañada de un trastorno grave del sentido de la realidad. Escobar sí tiene tendencias depresivas porque piensa en la muerte, pero no ha perdido el sentido de la realidad. El perfil de Escobar encuadra en una persona angustiada por el tedio de la rutina. Felicitaciones, chicos. Evalúa esta pregunta. La capacidad del estudiante de grado 11 de reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. El estudiante debe, por ejemplo, analizar argumentos, identificar supuestos y advertir implicaciones y reconocer estrategias discursivas. Análisis de la pregunta. La pregunta está planteada para que los lectores describan cómo está conformado psicológicamente el personaje de Escobar. El narrador de la novela nos da pistas sobre los pensamientos y actitudes del personaje protagónico en el lenguaje que usa a la hora de representarlo. Bueno, muy bien, chicos. Empezamos muy bien. Seguimos con la prueba de lectura. Responda la pregunta 2 de acuerdo con la siguiente información. Décimas. No seas desconocida, ni conmigo uses rigores, pues la muerte sin doctores no es muerte, que es media vida. Pobre, ociosa y destruida, quedarás en esta suerte, sin que te aljaba concierte, siendo en tan grande mancilla, una pobre muertecilla o muerte de mala muerte. Voy a dejarlo unos segunditos el texto para que lo volvamos a leer. Bueno, entonces veamos la pregunta del poema anterior.
Según el texto, la palabra mancilla se puede definir como A, mancha moral, perjuicio en la honra o el honor de una persona o familia o linaje. B, observación de las normas morales socialmente establecidas. C, honradez, rectitud que impide cometer actos delictivos. O D, que actúa rectamente cumpliendo su deber. Respondemos a partir de ahora por el chat y tenemos 1 minuto y 15 segundos para responder. ¿Listos? Natalia Paz dice que es A. Daniel Urrego y Dayan Caicedo dicen que es la A. Giancarlos Daza y Harold Andrés A. Marisabel y Byron A. Ana Sofía A. Valentina, Juan y Lax A. Cami A. Sara A. Britney A. Estamos súper rápido respondiendo hoy. Muy bien, me gusta ese ánimo con el que contamos. Judy Vanessa A. Karen Melissa A. Juan Velasco A. ¿Alguien más? Bueno, ya estamos llegando al tiempo establecido, así que veamos la respuesta. Clave A. Muy bien, chicos. ¿Qué evalúa esta pregunta? La pregunta evalúa la primera competencia, que es la identificar y entender los contenidos explícitos de un texto. Esto es, el estudiante debe identificar los eventos, las ideas, afirmaciones y los demás elementos locales presentes en el texto y debe entender estos elementos. Muy bien, felicidades, chicos. Análisis de la pregunta y respuesta. La pregunta está planteando la inferencia que se hace de la palabra mancilla a la hora de interpretar el poema, es decir, como esta palabra está significada dentro del poema, por eso la aclaración de según el texto, sin embargo, se debe conocer con anticipación el significado de la palabra mancillar para comparar si su significado corresponde con el poema. El autor de Décimas hace referencia al término mancilla al deshonor de morir sin gloria. Usa las palabras pobre muertecilla o mala muerte. En este sentido, la respuesta que más se acomoda al deshonor o muerte sin doctores es la opción A. Muy bien, chicos, estamos muy pilos. Eso está muy bien. Bueno, ¿quién me quiere ayudar a leer este texto? Así sea hasta la mitad, hasta conozcan, y yo lo culmino para que sea más interactiva la clase. ¿Alguien se anima, chicos, chicas, profesores? Hasta conozcan y yo lo continúo. Día Lucía, nada nuevo vimos en el salón. Viendo cómo cae la lluvia, no se puede salir con este tiempo horroroso. Entonces hacemos teatro. Qué estúpidas son. Querida, las obras de teatro del repertorio actual, todo es esforzado, todo es grosero, pesado. Las bromas impactan como las balas de cañón, rompiéndolo todo. Ni rastro de espíritu, de naturalidad, ningún humor, ninguna elegancia. Estos literarios, por cierto, no saben nada del mundo. Ignoran por completo cómo pensamos y cómo hablamos nosotros. Tolero perfectamente de que desprecien nuestras costumbres, nuestras convenciones y nuestros modales, pero no les permito en absoluto que no los conozcan. Vale, gracias. Para ser finos, hacen juegos de palabras que podrían servir para alegrar un cuartel militar. Para ser joviales, nos sirven un ingenio que han debido cosechar en las alturas del bulevar exterior, en esas cervecerías llenas de artistas en las que se repiten desde hace 50 años las mismas paradojas de estudiante. En fin, hacemos teatro. Como solo somos dos mujeres, mi marido desempeña los papeles de doncella y para ello se afeitó. No te imaginas, querida Lucía, qué cambiado está. Ya no lo reconozco ni de día ni de noche. Si no dejase crecer enseguida su bigote, creo que le sería infiel de tanto que me disgusta así.
Guy de Maupassant, tomado de la web ciudadseba.com. Texto, el bigote. Entonces veamos ahorita la pregunta. ¿Cuál es el estado de ánimo de la persona que escribe la carta? A, desconsuelo. B, tedio. C, regocijo. D, desesperanza. Respondemos a partir de ahora y tenemos 1 minuto 15 segundos, chicos. Cami González dice que la D. Jennifer Rengifo D. Harold Andrés D. Ana Sofía y José Gabriel D. Yadira y Valentina D. Byron Alexis D. Carol Díaz D. Sara Britney John D. Daniel Urrego D. Dayan A. Judy y Harold D. Sebastián D. Juan José D. Bueno, ¿alguien más se anima a contestar? Lax A. Bueno, se acabó el tiempo, así que vamos a ver cuál es la respuesta. Karen Melissa y José Alejandro dicen que es la A. Bueno, listo, entonces ahorita veamos cuál es la respuesta. Clave B. En la pregunta número 3, al preguntarnos por el estado de ánimo de la escritora, narradora de la carta, descartamos la opción C, que es, veamos, regocijo, la C. En la carta se expresa una incomodidad por el encierro y los acompañantes, no un regocijo. Desesperanza y desconsuelo, A y D, parecen términos muy exagerados para expresar el estado de ánimo de la escritora. Como se dijo anteriormente, la incomodidad porque no entienden su forma de pensar y la mala calidad de las obras de teatro se acercan más al fastidio por la situación. Y el término de tedio describe mejor el estado de ánimo de la escribiente. ¿De acuerdo? Sobre el mismo texto, pregunta número 4, de acuerdo con la información contenida en el texto anterior, se puede inferir que la persona que escribe la carta se encuentra en un A, campo abierto. B, centro comercial. C, teatro campestre. D, lugar encerrado. Respondemos a partir de ahora y tenemos 1 minuto y 15 para responder. Chicos, ¿cuál será la respuesta? Dayan y Harold. Dayan dice D, Harold C, Ana Sofía D, Karen Melissa, Lax y Valentina y Marisabel D, José Alejandro, Britney, Yadira y Byron, y Juan y Harold dicen que es la D, Jordi, Cami, José, Judy y Daniel la D, Jennifer D, Natalia Paz la D, Giancarlos Daza Imbachi D. Bueno, ¿alguien más tiene más respuestas? Bueno, entonces veamos cuál será la respuesta a la pregunta número 4. Bueno, aquí me siguen respondiendo César Luis Zapata D. Bueno, antes de presentar la respuesta, ¿alguien más quiere responder? ¿No? Bueno, veamos la respuesta. Clave A. Para responder la pregunta 4, porque la escritora está fastidiada por estar en un lugar cerrado. Veamos el texto. Leámoslo nuevamente. El bigote. Querida Lucía, nada nuevo. Vivimos en el salón viendo cómo cae la lluvia. No se puede salir con este tiempo horroroso. Entonces hacemos teatro. Qué estúpidas son, querida, las obras de teatro del repertorio actual. Todo es forzado, todo es grosero, pesado. Las bromas impactan como las balas de cañón rompiéndolo todo. Ni rastro de espíritu, de naturalidad, ningún humor, ninguna elegancia. Estos literatos, por cierto, no saben nada del mundo. Ignoran por completo cómo pensamos y cómo hablamos nosotros. Tolero perfectamente que desprecien nuestras costumbres, nuestras convenciones y nuestros modales, pero no les permito en absoluto que no los conozcan. Para ser finos, hacen juegos de palabras que podrían servir para alegrar un cuartel militar.
para ser joviales nos sirven un ingenio que han debido cosechar en las alturas del bulevar exterior, en estas cervecerías llenas de artistas en las que se repiten desde hace 50 años las mismas paradojas de estudiante. En fin, hacemos teatro. Como solo somos dos mujeres, mi marido desempeña los papeles de doncella y para eso se afeitó. No te imaginas, querida Lucía, qué cambiado está. Ya no reconozco ni de día ni de noche. Si no dejase crecer enseguida su bigote, creo que le sería infiel de tanto que me disgusta así. Bueno, ¿de acuerdo? Bueno, pasemos con la quinta pregunta sobre el mismo texto. El enunciado que expresa la opinión de la narradora acerca de la creatividad y el gusto de los literatos con los que trabaja es: A. Ignoran por completo cómo pensamos y cómo hablamos nosotros. B. Para ser joviales nos sirven un ingenio que han debido cosechar en esas cervecerías. C. Todo es forzado, todo es grosero, pesado. O D. No saben nada del mundo. Respondemos a partir de ahora por el chat. Tenemos 1 minuto 20 segundos. Jennifer C, José A, Valentina A, Daniela, Ana Sofía y Valentina A, Daniel, Cami, Judy A, Karen C, Daniel A, Carol A, Sara, Jan y José y Byron C, Harold y Juan y Harold C, Valentina y Yadira C, Lax A, Marisabel C, Dayan D, César C, Juan C, Jordi C, Britney C. Bueno, se acabó el tiempo, así que veamos la respuesta a la pregunta número 5. Clave C. Muy bien, chicos. En la pregunta 5 se pregunta sobre la creatividad y el gusto de los literatos y ella le manifiesta a Lucía: qué estúpidas son, querida, las obras de teatro del repertorio actual. Todo es forzado, todo es grosero, pesado. Bueno, muy bien, entonces vemos cómo en la C, todo es forzado, todo es grosero, pesado. Responde a una pregunta que vemos literalmente en el texto. Lea y responda a las preguntas de la 6 a la 8 con la siguiente información. La libertad. El hombre no se convierte en hombre más que en una sociedad y solamente por la acción colectiva de la sociedad entera. No se emancipa del yugo de la naturaleza exterior más que por el trabajo colectivo o social. Y sin esa emancipación material no puede haber emancipación intelectual y moral para nadie. El hombre aislado no puede tener conciencia de su libertad. Ser libre para el hombre solo es posible por otro hombre, por todos los hombres que le rodean. La libertad no es, pues, un hecho de aislamiento, sino de reflexión mutua. No de exclusión, sino al contrario, de alianza, pues la libertad de todo individuo no es otra cosa que el reflejo de su humanidad o de su derecho humano en la conciencia de todos los hombres libres, sus hermanos, sus iguales. No soy verdaderamente libre más que cuando todos los seres humanos que me rodean, hombres y mujeres, son igualmente libres. La libertad de otros, lejos de ser un límite o la negación de mi libertad, es al contrario su condición necesaria y su confirmación. No me hago verdaderamente libre más que por la libertad de los otros. Fragmento tomado de noticiasyanarquía.blogspot.com.es y el autor es Bakunin. Bueno, entonces vamos a la pregunta número 6. El fragmento trata principalmente sobre A, la libertad a través de la conciencia social, B, naturaleza de la sociabilidad, C, el riesgo de la dependencia o D, la dificultad de las relaciones humanas. Respondemos a partir de ahora por el chat y tenemos 1 minuto y 20 segundos.
Empezamos ahora. Valentina y Britney dicen A. Harold, Valentina y Laura y Judy A. Daniel Luna, Cami González, Byron y Jordi A. Lax A. Ana, Juan Velasco y Daniel y Rosy A. Harold Ramírez, John Carlos Daza A. Yadira A. José Gabriel y José Alejandro y Sara A. Quintana y Juan Manuel A. Carol Jennifer A. Juan Manuel A. Juan José Valencia A. Dayan A. Bueno, se acabó el tiempo. Así, bueno, demos unos últimos segunditos para ver quién responde. César A. Bueno, veamos la respuesta a la pregunta 6. Muy bien, chicos. Clave A. El fragmento trata principalmente sobre la libertad a través de la conciencia social. El autor afirma que la libertad es consecuencia de la convivencia social del hombre. Nuestra libertad, sugiere el autor, se da gracias a que hay otros hombres a nuestro alrededor que toman conciencia de dicha libertad. De ellos y de la naturaleza es de quienes nos emancipamos. De otra forma, no puede existir la libertad. En conclusión, el punto esencial del texto es la libertad a través de la conciencia social. Muy bien, chicos, estamos muy pilos. Eso está muy bien. Y si tenemos una respuesta pues equivocada, pues estamos en un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Y estamos para construir todos el conocimiento. Pregunta número 7 sobre el mismo texto. Para que el hombre alcance la condición humana requiere 2 puntos. A, un trabajo digno y social. B, un medio de comunicación. C, una libertad laboral y moral. O D, la socialización de sus acciones. A partir de ahora respondemos por el chat y tenemos justo 1 minuto y 20 segundos. ¿Listo, chicos? A responder. Bueno, Lax B, Valentina, Cami, Harold, José, Laura y Carol C, Karen, Daritza, Juan, Britney C, Daniela, Ana Sofía, Britney, Juan, Harold C, Jordi C, Byron A, Sebastián C, Juan y John C, César, Yadira, Rosy, Diana C, Valentina C, Dayan C. ¿Alguien más tiene más respuestas? Listo el tiempo. Ahora veamos la respuesta. Clave D. Para que el hombre alcance la condición humana requiere de la socialización de sus acciones. Según las premisas del texto, la libertad no es otra cosa que el reflejo de la humanidad del hombre. Ahora bien, ¿por qué el hombre es libre? Porque está dentro de una sociedad. La libertad de uno se da gracias a que los demás tienen conciencia de ese derecho. Así también la cualidad humana del hombre es también consecuencia de su socialización. ¿De acuerdo, chicos? La socialización de sus acciones. Bueno, no se desanimen y sigamos con la siguiente pregunta. 8. ¿Qué es necesario para lograr la autonomía intelectual? A. El esfuerzo colectivo y moral. B. Comprender la necesidad de la libertad. C. Vinculación entre el hombre y su medio. O D. Romper con la dependencia de la naturaleza. Respondemos por el chat. A partir de ahora tenemos 1 minuto y 20 segundos. José Gabriel C, John y Byron C, Giancarlo Velasco C. Bueno, quiero ver otra respuesta. ¿Quién tiene otra respuesta? Valentina Narváez dice que B, Maribel A, Sebastián A, Laura B, Cami A, Carol B, Ana A, Laxa, Brian B, Daniel B, Sara A, Juan B, Britney A, Rosy A, Diana y Juan B. Bueno, ya vamos llegando final para esta pregunta. Harold Andrés y Harold Ramírez, Harold B y Harold Ramírez A. Veamos entonces la respuesta. Respuesta D. ¿Qué es necesario para lograr la autonomía intelectual?
romper con la dependencia de la naturaleza. Según el texto, la emancipación intelectual, así como la emancipación moral, es consecuencia necesaria de la emancipación material. Luego, ¿qué es la emancipación material? Es la liberación del hombre del dominio de la naturaleza. Por aquí dice José Gabriel que no, entonces vamos al texto. La libertad. El hombre no se convierte en hombre más que en una sociedad y solamente por la acción colectiva de la sociedad entera. No se emancipa del yugo de la naturaleza exterior más que por el trabajo colectivo o social. Y sin esa emancipación material no puede haber emancipación intelectual y moral para nadie. Aquí estamos viendo la respuesta. Bueno, no hay problema, sino, digamos, este tipo de preguntas son de un nivel mucho más complejo que requiere, obviamente, que estemos mucho más atentos a este tipo de textualidades, ¿verdad? Hacer uso de nuestra lectura crítica. Pero bueno, chicos, así tranquilos, sigamos practicando. Sobre el mismo texto, 9. El autor nos quiere demostrar que A. Los ideales sociales son importantes. B. La libertad depende del tipo de trabajo. C. La libertad es un producto de la socialización. O D. El trabajo colectivo es útil para la sociedad. Respondemos a partir de ahora y tenemos 1 minuto y 20 segundos, chicos. No se desanimen, chicos, que solo un par de preguntas equivocadas. Bueno, Laura Escobar dice C, Marisabel y Harold Andrés y Daniel C, Valentina C, Brian D, Byron C, Rosy C, Sebastián César Harold C, Carol C, Valentina, Daritza y Giancarlos y José y Cami C, Ana y Jordi C, Judy, Vanessa C, Lax C, Giancarlo C, Britney C, José Gabriel D, Dayan B. Terminando el tiempo para esta pregunta, demos unos segundos. Karen A, Diana Caicedo C. ¿Alguien más tiene otra respuesta? No. Entonces veamos cuál es la respuesta a la pregunta 9. El autor nos quiere demostrar que A, los ideales sociales son importantes. B, la libertad depende del tipo de trabajo. C, la libertad es un producto de la socialización. O D, el trabajo colectivo es útil para la sociedad. Respuesta C. El autor nos quiere demostrar que la libertad es un producto de la socialización. Mediante el texto, el autor aporta con los argumentos suficientes para concluir que solo es posible ser libre gracias a la acción de la sociedad, la reflexión mutua, la alianza recíproca entre los hombres son los pilares del derecho a la libertad. Bueno, bien por los que respondieron, bien, los otros no se desanimen. Y vamos a la última pregunta sobre el mismo texto. La unión deliberada y la acción recíproca hacen posible A. La transformación de la naturaleza. B. La emancipación del ser humano. C. El establecimiento de una moral propia. O D. Que la sociedad se independice plenamente. Respondemos a partir de ahora por el chat y tenemos 1 minuto 20 segundos. Bueno, por aquí me responden Valentina D, Brian B, Yadira D, Ana Sofía B, Sebastián D, Rosy D, Daniel B, Sara y Daritza B, Britney B, César B, Jennifer D, Giancarlo D, Sebastián D, José Gabriel B, Carol C, Harold C, Karen B, Juan Manuel B, Giancarlo B, Jordi Chantre B, Dayan Caicedo B, Diana D, Lax C. ¿Listo? Veamos la respuesta. Bueno, Harold dice que C,
Bueno, antes de ver la respuesta, ¿quién más? Juan C. Bueno, ahora sí, veamos la respuesta. La respuesta es B. La unión deliberada y la acción recíproca hacen posible la emancipación del ser humano. Solo el hombre no podría alcanzar la libertad. En cambio, si los hombres se unen voluntariamente para reflexionar mutuamente, estarán socializando sus actos y por ende estarán emancipándose unos de otros y todos en conjunto de la naturaleza. ¿Están de acuerdo, chicos? La respuesta B. Bueno, sí, bien a los que respondieron. A los que no, no se preocupen. Voy a dejar nuevamente mi correo electrónico para que por favor me envíen la lista de los estudiantes con el número de identificación, la fecha de hoy, el logo de la institución y que diga lectura crítica. casanova.hernán443@gmail.com. Porfa, a los profesores, les recomiendo a los alumnos que le recuerden a sus profes de enviarme las listicas con la asistencia y también de las clases anteriores, colocándole la fecha. Si hay preguntitas, es el momento de hacerlo ahorita. Si tenemos alguna pregunta, profes. Bueno, por aquí me envían una información de orientación vocacional. Ya se las voy. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces veamos si deja compartir esta imagen. No, parece que no me está dejando compartir. Entonces, por el chat se las comparto a los profesores para que hoy a las 4 de la tarde nos conectemos para esta clase de orientación vocacional que es clave a la hora de poder elegir esa carrera de acuerdo a nuestros gustos, nuestra vocación, nuestros intereses profesionales. A veces tenemos dudas, ¿verdad?, entre varias carreras. Así que ahorita les comparto en el chat el link con la información del taller vocacional que será a las 4 de la tarde. No siendo más por hoy, agradezco su participación, su enorme colaboración. Recuerden, mi nombre es Hernán Casanova y soy el tutor de lectura crítica. Cualquiera de las inquietudes por el chat. Bueno, quiero que me respondan, ¿estamos aquí del Estrecho y Bachillerato Patía? El Estrecho, sí. ¿Cuántos estudiantes hay del Estrecho, por favor? Habían 30. 50, pero los del Estrecho no, algunos no se pueden conectar, no tienen internet. Ok. ¿Tengo a alguien de Bachillerato Patía? No, aquí no hay. Ay, de Bachillerato Patía, solo está el Estrecho. Laura Escobar dice yo sí. ¿Cuántos más tenemos de Bachillerato Patía? Entonces, para... Sí. Sí hay. Fernanda Ruiz, para que iniciemos con la guía 5. Denme un momentico. Ya nos tomamos una agüita. Paola Trullo, yo. Bueno, entonces, segundo preparo. Una pregunta. Eso es una pregunta. Vamos a seguir con otro profesor. No, conmigo mismo. Porque de acuerdo también a los grupos Bachillerato Patía, ahorita tienen también matemáticas con Laura, ¿no? Pero son diferentes grupos. Bueno, dame un segundo. Ya preparo la presentación. Bueno, los que no hemos tenido de ver las primeras guías en el chat, las vamos a encontrar, las guías muy explicadas, y vamos a encontrar también unos videitos para que por favor les digan a sus profesores que se los envíen. Bueno, ahora se tienen que estar conectando el grupo C conmigo en unos minutos de Bachillerato Patía. El grupo C. Bueno, listos. ¿Ya estamos visualizando la presentación? Bueno, me dicen que sí. Bueno, chicos, bueno, continuemos con la guía número 5. Gracias a la Universidad del Cauca, Gobernación del Cauca y Permanecer. Bueno, la guía número 5, textos discontinuos. Objetivos: identificar qué es un texto discontinuo literario, diferenciar un texto discontinuo literario e informativo, descriptivo, expositivo y argumentativo. Los demás sí están
pero aquí me dicen que sí ven los demás. Entonces, no sé, miremos en el computador, Daya, porque los demás me dicen que sí ven la presentación. Diferenciar un texto discontinuo literario e informativo, descriptivo, expositivo y argumentativo. Comprender la intencionalidad del discurso que se presentan en textos discontinuos y completar con éxito los ejercicios planteados en esta guía. Bueno, los objetivos, sí los alcanzamos a leer, ¿verdad? Comprender la intencionalidad del discurso que se presentan en textos continuos, completar con éxito los ejercicios planteados en esta guía. Textos discontinuos literarios. ¿Qué son los textos discontinuos? Son textos organizados de una manera distinta a la de los textos continuos. No siguen la estructura secuenciada y progresiva. Texto discontinuo. Características. Presenta una información organizada pero no secuenciada. Requiere de una lectura no lineal. Y los tipos son infografías, facturas, recibos, mapas, afiches, tenemos memes, tenemos cómics, tenemos publicidad, tenemos caricaturas, tenemos, bueno, una serie de elementos que vamos a ir viendo durante la presentación. Ejemplo de textos discontinuos. Los gráficos estadísticos son gráficos en el campo de la estadística que se utilizan para visualizar los datos cuantitativos. Observa con atención. Entonces, aquí vemos, en este cuadrito, vemos el total de una población, ¿verdad? Afroamericanos, indígenas, blancos, mulatos y mestizos. Vemos esta tabla que la utilizamos siempre para medir, en este caso, lo que sería la población. ¿Quién me quiere ayudar leyendo el meme? Que es algo muy de ahora, ¿no? Muy de los jóvenes. ¿Quién me quiere ayudar a leer este textico? Yo. El meme se usa para describir una idea, concepto, situación, expresión o pensamiento, manifestado en cualquier tipo de medio virtual, cómic, video, audio, texto, imágenes y todo tipo de construcción multimedia. Replica mediante internet de personas o personas hasta alcanzar una amplia difusión. Difusión. Bueno, entonces vemos cómo el meme es ahora un recurso gráfico que se hace de personajes, caricaturas o situaciones que han tenido otro contexto y se recontextualiza, se resemantiza, o sea, le estamos dando otro significado a una imagen que ya había tenido otro contexto y otra significación en otro tiempo y en otro espacio, ¿verdad? Entonces los memes son pues muy usados por Facebook, Twitter, por WhatsApp. Entonces es algo muy común ahorita con esta sociedad virtual en la que estamos inmersos ahora, ¿verdad? Historieta. ¿Quién me ayuda a leer esta historieta de la célebre Mafalda, que quedó huérfana hace poco? Profe, Dime. una pregunta. Estas son dos clases en una. Este es el grupo C, el grupo B es que no entiendo, me perdí. Sí, mira, sí, estas son dos clases en una. ¿Tú eres de qué grupo? Supongo que del B, creo que del B. Pues mira, si tú deseas continuar con la clase, pues está bien, esa está pensada para dos, pero, y pues son bienvenidos los que estaban en el B, pues así adelantas, porque la idea es como ver dos guías, ¿vale? Ok, es que no lo tenía claro, vale, profe, muchas gracias. Listo, ok, que ya como estamos a puertas de la prueba, entonces vamos a tener que duplicar un poquito nuestros esfuerzos. Bueno, historieta. A mí lo que más me preocupa es cómo dibujar el índice, es cómo bajar el índice de egoísmo. La historieta es una sucesión de dibujos que constituye un relato con texto o sin texto.
Aquí vemos con su sentido irónico a Mafalda, la niña que no le gusta la sopa, que siempre está criticando el mundo de los mayores, ¿verdad? El cómic. El cómic es utilizado para designar aquellas formas de relato gráfico que se arman en base a dibujos encuadrados en viñetas. Pueden contener texto o aparecer sin texto. Miremos aquí, ampliemos un célebre cómic. Bueno, aquí vemos las tablas que también hacen parte de los textos discontinuos. Son objetos de base de datos que contienen todos sus datos. En las tablas, los datos se organizan con arreglo a un formato de filas y columnas, similar al de una hoja de cálculo. Cada fila representa un registro único y cada columna un campo dentro del registro. La infografía. La infografía es una combinación de imágenes sintéticas, explicativas y fáciles de entender y textos con el fin de comunicar información de manera visual para facilitar su transmisión. En la infografía podemos observar que siempre las imágenes son de alto impacto y que están acompañadas por textos pequeños. ¿Quién me quiere ayudar a leer los niveles de lectura? Sigamos. Crítica. Identifica y comprende lo que el autor expresa de forma directa. Es decir, el lector dé cuenta de la información explícita en el texto. Comprensión inferencial. El lector identifica el tema del que trata el texto, cómo está organizada, qué ideas expresan, el significado general y qué relaciones hay entre ellas. Compresiones críticas. El lector relaciona las ideas expuestas por el autor con sus propias experiencias personales y establece generalizaciones con respecto a la realidad social. Incluyen todos los conocimientos que según el criterio enriquece y aclara el significado del texto. Gracias, Valentina. Bueno, entonces aquí vemos un ejemplo. Veamos esta viñetica, también del célebre e inmortal Quino. Veámosla un momentico. ¿Listo? Reconocemos los actores, madre, padre, hijo. Reconocemos que hay aquí un poder, un elemento de poder en la familia. Y reconocemos la figura infantil en oposición a esa figura de poder, ¿verdad? Entonces, apliquemos. Ejemplo, comprensión literal. El padre está de mal genio mientras le habla a su hijo. Su madre observa la situación. Comprensión inferencial. La familia se encuentra reunida en su casa, en la sala de estar, mientras el padre regaña a su hijo por no ser como él. El niño obedece sumiso. Comprensión crítica. El pequeño tiene una forma diferente de contemplar el mundo fuera de lo cuadriculado y su padre obedece a una forma de ver la vida estrictamente formal. Su madre está de acuerdo con el accionar del padre. Educación formal versus libertad creativa del chico. Bueno, entonces, de un mismo gráfico vemos los tres tipos de niveles, ¿verdad? Como una imagen puede ser leída a partir de los tres tipos de niveles de lectura. Bueno, ahorita, de acuerdo a esta imagen de Quino, de 1972, leamos. Prueba de lectura crítica, textos discontinuos. ¿En cuál de los siguientes contextos se escribe mejor la caricatura? A. Anuncios publicitarios. B. Reportaje gráfico. C. Humor gráfico. O D. Sátira política. Respondemos a partir de ahora por el chat y tenemos 1 minuto 20 segundos. Brian C., José B., Rosy C., Sebastián B., Dayan C., Daniel C., César B., Giancarlos B., Byron C., Cami D., Harold y José C., Judy B., Ana C., John C., Karen B., Valentina C., Karen C., Daritza y Juan C.,
La C. Se nos acabó el tiempo para esta pregunta. Entonces miremos cuál es la respuesta. Bueno, la respuesta claramente es la C, humor gráfico. Vemos los elementos que anteriormente detallé, la figura de poder, una madre que es complaciente con el padre y el hijo que está en contravía del pensamiento formal del padre, ¿verdad? Entonces, claramente es la C, muy bien. Humor gráfico, perfecto. Bueno, ahorita veamos esta imagen de Calvin y Hobbes. Dejémosla ahí un momentico. Calvin y Hobbes. 15 euros por un vaso. Correcto, ¿quieres uno? ¿Cómo puedes justificarme cobrar 15 oferta y demanda? ¿Dónde está la demanda? No veo ninguna demanda. Hay mucha demanda. ¿Sí? Por favor, ¿me apagan los micrófonos? Seguro, como el mayor accionista de esta empresa, demando mayores beneficios para mi inversión. Como presidente de la empresa, demando un salario anual desorbitado. Y como único empleado, demando un buen salario y todo tipo de beneficios sociales, lo cual sube los costos de producción. Pero si has echado un poco de limón en agua de un charco. Bien, debo reducir costos de algún lugar si quiero ser competitivo. Y si me pongo enfermo, es responsabilidad del cliente. ¿O quieres que suba el precio para cumplir con las normas ambientales y de salud? Pregunta número 2. Responda la siguiente pregunta con la información dada. El niño justifica el alto precio de la limonada recurriendo a argumentos absurdos pero conscientes. B. Un modelo económico fiel a la realidad. C. Una ley de mercado que no existe. O D. Su propia versión de la economía. Respondemos. Bueno, aquí ya empezaron a responder muy juiciosamente. Cami, Rosy, Sebastián D, Brian B, Dirty D, Valentina D, Britney D, José D, Ana D, Sara D, Dayan C, Camila, Giancarlos y Dairon, y Yadira y Harold D, Lax, Juan y Jan D, José Alejandro A, Paula Trullo D. ¿Alguien más? ¿Otra respuesta? ¿Tenemos más respuestas? Diana Caicedo dice que es D. Bueno, entonces veamos la respuesta. A los que respondieron D, sí, es exacto. El niño justifica el alto precio de la limonada recurriendo a su propia versión de la economía. Veamos nuevamente, el chico está haciendo eco de su propia versión de la economía, ¿verdad? Como el mayor accionista de esta empresa, demando mayores beneficios para mi inversión. Es lo que justifica del valor exorbitante de esta limonada, a lo cual el otro chico contraataca diciendo que solamente le ha echado un poco de limón y agua de la llave. Entonces él contraargumenta que debe reducir los costos de algún lugar si quiere ser competitivo, a lo que la respuesta D es la indicada. Felicitaciones a los chicos. Bueno, aquí vemos esta infografía. Estadísticas del conflicto armado en Colombia. En Colombia, entre los años de 1958 y 2012, el conflicto armado ha causado la muerte de 218.094 personas, el 19% secuestros de 1970 a 2010. Vemos que de 1970 a 2010 han habido 27.023 víctimas. Más abajo podemos ver una relación de los municipios en estado crítico. No, qué pena que no se está viendo bien la infografía, así que esta pregunta aquí les voy a ayudar porque responda a la siguiente información con los datos presentados. De acuerdo con la infografía, en 40 años de conflicto, el mayor número de secuestros fue perpetrado por aquí lo vamos a ver, aquí vemos guerrillas, 24.000
secuestros frente a grupos paramilitares, 2.500. Entonces vemos una amplia diferencia, ¿no? Ahí vemos la... De acuerdo con la infografía, en 40 años de conflicto, el mayor número de secuestros fue perpetrado por A, grupos paramilitares, B, delincuencia común, C, grupos guerrilleros o D, no combatientes. ¿Cuál creen, de acuerdo a esta imagen, que está un poquito borrosa, que son los que perpetraron mayores secuestros? Bueno, Dayan dice C, Sebastián dice que es la C, Britney, Giancarlos y Daniel, Byron y Juan, C, César, Camila, José Alejandro, Jordi, Jan, Ana Sofía, Daritza, Lats, Karen, Brian, Harold, dicen C, Yadira, José Gabriel, también dicen que es la C. Sara, Valentina, C también. Bueno, muy bien, es la C. Vemos en la infografía cómo, de acuerdo a de 1970 a 2010, las guerrillas fueron los que cometieron mayores secuestros frente a los grupos paramilitares. Las guerrillas 24.482 frente a 2.541 de los grupos paramilitares. Así que, muy bien, chicos, nos vamos a encontrar con este tipo de información de infografías, obviamente un poco más clara, y de acuerdo a este tipo de información tenemos que responder las preguntas. Bueno, otra pregunta con la infografía. De acuerdo con la información, se puede afirmar que en el sur del país hay menos municipios afectados por el conflicto armado. B, en el norte del país hay menos municipios afectados por el conflicto armado. C, en el sur del país hay municipios afectados por el secuestro. O D, en el norte del país hay más municipios afectados por el secuestro. Vamos a la infografía y tratemos de visualizar en esta imagen que está de muy mala resolución. Pido enormes disculpas a todos. Bueno, entonces veamos la línea de tiempo de 1970 a 2010, donde nos hablan de los secuestros. Si vemos el mapa de Colombia, ¿qué podemos observar? Bueno, aquí vemos municipios al norte y aquí vemos del suroccidente. De acuerdo con la infografía, se puede afirmar que en el sur del país hay menos municipios afectados por el conflicto armado. B, en el norte del país hay menos municipios afectados por el conflicto armado. C, en el sur del país hay más municipios afectados por el secuestro. O D, en el norte del país hay más municipios afectados por el secuestro. Pero entonces veamos que la infografía nos está hablando de qué. Nos está hablando del secuestro, ¿no? Entonces, a partir de eso podemos responder. Estamos hablando de secuestros y aquí, bueno, vemos esa relación de los municipios del norte con el sur. ¿Cuál creen, chicos? ¿Qué será la respuesta? En el norte del país, en el sur del país hay menos municipios afectados por el conflicto. B, en el norte del país hay menos municipios afectados por el conflicto armado. C, en el sur del país hay más municipios afectados por el secuestro. O en el norte del país hay más municipios afectados por el secuestro. José Gabriel dice D, Sebastián A. Pero mire, recordemos que la infografía nos habla de un acto en particular, ¿no? Dayan dice que C, Giancarlo Velasco C, Cami C, Sebastián C, Valentina C, Dairon D, Brian B, César C, entre C y D. Bueno, sí. Bueno, a los que respondieron C, sí, están en lo correcto. En el sur del país hay más municipios afectados por el secuestro. Claro que esto, pues,
Obviamente en los últimos años se ha ido desplazando más hacia el norte, ¿verdad? Pero en este tiempo la C es la respuesta correcta. Ahora vamos a ver esta imagen. A ver si entiendo bien. Todo funcionaba bien en el planeta hasta que sus primos se creyeron superiores. Veamos los elementos, los primates, el extraterrestre y la nave. Y ahora sí vamos con la pregunta de lectura crítica. La imagen anterior, los tres personajes de la derecha, A, están en la búsqueda de un pariente perdido. B, son primos que no se soportan entre sí. C, tienen quejas sobre un pariente en común. D, captan la crítica de los simios a los humanos. Veámosla nuevamente. El extraterrestre dice, a ver si entiendo bien. Todo funcionaba bien en el planeta hasta que sus primos se creyeron superiores. Veamos, ¿cuál será la respuesta? En la imagen anterior, los tres personajes de la derecha, o sea, los simios, A, están en la búsqueda de un pariente perdido. B, son primos que no se soportan entre sí. C, tienen quejas sobre un pariente en común. O D, captan la crítica de los simios a los humanos. ¿Cuál será la respuesta? Laura C, Karen D, José C, Lax D, José D, Daritza D, Juan D, Britney D, Jordi D, Brian D, Harold C, Ana C, John D, Cami C, Sebastián C, Daniel Urrego D. ¿Qué otra respuesta? César Luis Zapata C, Rosy C, César Luis Zapata C, Dayan Caicedo C, Sara Quintana C, Karen Melissa Montenegro C. Bueno, veamos la respuesta. Los que respondieron C es la respuesta adecuada. Tienen quejas sobre un pariente en común. ¿Por qué no será la A? Están en la búsqueda de un pariente perdido. No es cierto, ¿verdad? Esta información no nos la da el texto ni la imagen. Son primos que no se soportan entre sí. No es cierto, no está en el texto ni en la imagen. Captan la crítica de los simios a los humanos. El que debería captar la crítica sería el extraterrestre, ¿verdad? Porque es quien está entendiendo la situación. O sea que por descarte y inferencia obtenemos, tienen quejas sobre un pariente en común. O sea que la C es la respuesta adecuada. Miren cómo por descarte podemos encontrar las respuestas. Bueno, muy bien a los chicos que respondieron C. Bueno, sobre el mismo texto. De acuerdo con la imagen anterior, los primates A, no quieren convivir con otras especies. B, serían más felices de no ser por el hombre. C, viven mejor en su hábitat natural que en cautiverio. O D, tienen complejo de inferioridad frente a sus primos. ¿Cuál será la respuesta? Por aquí me dice Lax C, Dayan A, Daniel C, John, Giancarlos, José, Daritza y Rosy, y José Alejandro C, José Alejandro D, Brian y Jordi C, Harold Ramírez C, Britney D. Bueno, a los que respondieron C, felicitaciones. Viven mejor en su hábitat natural que en cautiverio. ¿Por qué no serían las otras respuestas? ¿No quieren convivir con otras especies? Podría ser, ¿verdad? Pero ¿por qué no lo es? Porque al hablar de otras especies, estamos hablando de toda la naturaleza, ¿no? Elefantes, jirafas, entonces no especifica que es el hombre. B, serían más felices de no ser por el hombre.
podría ser, que de hecho se ven bravos. Miremos la C. Viven mejor en su hábitat natural que en cautiverio. Bueno, aquí esta respuesta nos está dando una mejor argumentación, que solamente serían más felices de no ser por el hombre. Aquí estamos ya argumentando, diciendo que se vive mejor, una mejor calidad de vida, porque al llegar al hombre, pues, obviamente los matarían. Entonces vemos cómo la respuesta C sobresale frente a las otras y tienen complejo de inferioridad frente a sus primos, no está en el texto. ¿Vale? Felicidades a los que acertaron. Bueno, aquí vemos esta imagen acompañada de texto. ¿Qué encontró con el experimento? Pues tenemos un leve error de medición o toda la física está mal. Experimento puede reevaluar a Einstein. Toda la física está mal, dice científica. Dejémoslo durante un momentico y veamos los elementos que conforman esta imagen. Aquí dos sujetos que intercambian una información en donde se dice que se tiene que replantear la física actual. ¿Qué ocupación o profesión tiene la mujer que aparece en el dibujo? A, periodista, B, editora, C, científica o D, historiadora. ¿Cuál creen, chicos, que será la respuesta adecuada? Miremos nuevamente. ¿Qué encontró con el experimento? Pues tenemos un leve error de medición o toda la física está mal. Aquí ya nos está hablando de cuál es la profesión de la chica. ¿Qué ocupación o profesión tiene la mujer que aparece en el dibujo? A, periodista, B, editora, C, científica o D, historiadora. Por aquí me responden C, Karen, Brian, Darisa, Paola, Giancarlos, José, Britney, dicen C, Juan José Valencia, Hilary, pones una pregunta de inferencia, Jordi, Camila, Daniel, Giancarlos. Bueno, sí, chicos, muy bien, la C. Reconocemos que es una científica porque cuando el que la interpela le pregunta qué encontró con el experimento, entonces los experimentos tienen una estrecha relación con los científicos y al responder ella, pues tenemos un leve error de medición. La medición se debe a las ciencias exactas, ¿verdad? Y la física es una ciencia exacta. Bueno, muy bien, este tipo de lectura hace parte del nivel inferencial de lectura. La pregunta 8. ¿Cuál es la relación entre la conversación de arriba y el periódico de abajo? A. La conversación es acerca del titular del periódico. B. El titular del periódico anuncia la conversación. C. El titular del periódico es acerca de la conversación. O el titular del periódico ejemplifica la conversación. ¿Cuál será la respuesta? Ya para ir terminando, respondemos. Brian dice que es la C, Dayan la B, Britney la B, Daritza Moreno la B. A ver, las respuestas están divididas entre B o C. Bueno, sería la B. El titular del periódico anuncia la conversación. ¿Por qué? Porque aquí lo está argumentando la científica. Toda la física está mal, dice científica, o sea, esta chica que está aquí. Por lo cual, el titular del periódico anuncia la conversación que tienen estos dos, periodista y científico. Es como una trampita que nos coloca esta C, ¿verdad? Es como con mucha precisión que tenemos que saber diferenciar lo que nos dice la información gráfica y lo que nos pregunta el texto en particular. Así que terminamos este bloque de 2 guías el día de hoy. Si por favor tienen preguntas, esta es la hora de hacerlas, por favor. Me dice, ¿no hay preguntas? Bueno, profe, no. ¿Alguien más? Chicos, gracias, profe, por lo de hoy. Con mucho gusto revisemos las lecturas guía del WhatsApp y los videos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la paciencia.
Sé que estos bloques de 2 guías a veces son un poco extenuantes. Por favor, les recuerdo a los profesores que me envíen la lista de asistencia de hoy y los días anteriores con el número de identificación de los estudiantes, por favor. Les agradezco. Gracias por su tiempo. Recordemos repasar. Sé que es mucha información para tan corto tiempo, pero podemos ir seleccionándola de acuerdo a qué es lo que vamos mejor y a qué es lo que no vamos tan bien y mejorar en eso que no vamos tan bien. ¿Vale, chicos?